Eh, Estamos muy bendecidos y emocionados de estar nuevamente. En esta oportunidad, como ustedes se dan cuenta, no me toca compartir solamente a mí, sino que tengo una invitada muy especial, la cual conozco hace mucho tiempo y juntos hemos sido llamados por el Señor, hemos trabajado y le hemos servido a un Dios que ha sido fiel. Así que les presento a mi amada esposa, Erika, la cual les va a saludar. Buenas noches a todos, que tengan un feliz viernes. Les agradecemos siempre su apoyo al estar conectados a estas transmisiones y los invitamos a que nos dejen saber desde dónde nos están sintonizando, que nos envíen sus mensajes. El día de hoy tenemos un mensaje que es un poquito diferente, pero de ninguna manera deja de ser súper importante. Así que manténgase conectado y comparta también en sus redes sociales con sus amigos esta transmisión. Amén. Antes que nada quisiéramos orar juntos. Claro. Y vamos a pedirle al Señor que nos derrame de su gracia en esta noche. Este tema que vamos a abordar es un tema muy importante y apremiante, porque ciertamente este país donde estamos está viviendo una situación bastante difícil, no solamente con lo que es el virus del COVID-19 o la enfermedad de COVID-19, sino que también hay diferentes conflictos y enfrentamientos de índole racial. Y yo creo que tenemos que abordar este tema, no nos podemos quedar como el avestruz, que hay un montón de problemas alrededor y solo mete su cabeza bajo la tierra, sino que tenemos que ver esto a la luz de la Escritura, porque lo mejor es la luz de la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición que nos das de poder estar en esta noche, llegando, Señor, aquí con las familias amadas de nuestra familia Ministerio Selim Maryland, y también aquellos que tienen bendición y se unen con nosotros y escuchan, Padre, estas transmisiones y nos ven, los bendecimos también. Padre, presentamos las aportaciones de tus hijos, Señor. Mira su ofrenda, lo que ellos traen aquí, Señor, al alfolí electrónico en esta oportunidad. Pero yo sé, Señor, que tú los amas, que tienes grandes cosas para ellos. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des la gracia para continuar sirviéndote, porque tú eres el que da las fuerzas, Padre. Tú eres el alfa y la omega. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el día de hoy yo quisiera que platicamos un poco. Tal vez esto lo vamos a hacer no como algo devocional, sino vamos a platicar algunas cosas. Como todos sabemos, en el país está ocurriendo un fenómeno a raíz de un evento que sucedió en el estado de Minnesota, ¿verdad? Donde todos saben a través de las noticias que desafortunadamente un ser humano perdió la vida, una persona perdió la vida, y hay un movimiento que se está promoviendo, el cual dice la vida de los afroamericanos es importante, ¿verdad? Black Lives Matter. Y por eso es que nosotros queremos hablar un poquito sobre algo que en la Biblia el Señor nos ha mandado hacer. Porque ciertamente han habido choques, ¿verdad? De criterios, choques en este país y en el mundo entero. Han habido choques raciales, han habido choques de clases sociales y muchas cosas. Pero quisiéramos verlo a la luz de la palabra para que veamos algunas cosas importantes. Pastor, antes de que continuaras, creo que es importante que empecemos a hablar acerca de esto y que seamos completamente transparentes y honestos, en el sentido de que no es una conversación que se dé, que sea muy popular,
y siendo honestos, algunas veces es una conversación que puede a algunas personas parecerle un poco incómodo. Y yo te quería comentar precisamente y a los que nos están escuchando de que yo creo que es un tiempo de escuchar, y lo hemos visto, no para responder, sino es un tiempo de escuchar para tratar de entender. Y hemos empezado a tener estas conversaciones en nuestra casa, con nuestras hijas, y cuando tú decías eso, precisamente el eslogan es Black Lives Matter. Yo quiero que entiendan que muchas cosas nosotros como latinos también las hemos padecido. Incluso dentro de nuestra misma iglesia nosotros tenemos a una persona que fue arrestada por una situación trivial de tránsito y terminó en cárcel y parecía como que era un perfil también de discriminación racial, ¿verdad? Pero hablando con mis hijas yo les decía de por qué venía ese eslogan de Black Lives Matter, si All Lives Matter. Y lo digo no para confrontar a nadie, estaba yo tratando de entender este eslogan. Y una de mis hijas me dijo, mira mami, yo también un día me hice esa pregunta y alguien me contestó, no es que ellos estén diciendo que only Black Lives Matter, que solamente las vidas de las personas negras o las minorías, sino que en este momento la persecución y el acoso y las cosas que se están dando es a ellos, y por eso es de que nos estamos uniendo, pero no es que solamente... y eso me hizo abrir mi mente y entender de dónde es que viene este movimiento, que son años, décadas y cientos de años de una opresión desde la esclavitud y muchas otras cosas, ¿verdad? Amén. Yo diría miles y miles de años, sí. ¿verdad? Miles y miles de años. Y nosotros lo podemos ver a través de la historia mundial y también lo podemos ver a través de la Escritura, ¿verdad? Porque la Escritura nos lo muestra. Sin embargo, yo quisiera, el Señor nos ha llamado a paz. El Señor nos ha llamado a ser de bendición. Dios no nos ha llamado a dividir, porque la división es una estrategia del enemigo. Claro. El enemigo divide y resta. El Señor suma y multiplica. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos hace uno para potencializarnos en Él. La palabra enseña de que uno de nosotros hace huir a 1,000 y 2 a 10,000. O sea que hay algo precioso en lo que es la unidad. Segunda carta de Corintios capítulo 5 y versículo 20. Nos habla y nos dice que nosotros, la iglesia, porque es importante, ¿cuál es el papel de la iglesia? Tal vez algunos dirán, ¿por qué la iglesia está callada? ¿Por qué la iglesia no está hablando? Porque veamos a la luz de la Escritura. Y dice, 2 Corintios 5:20, dice, por tanto, nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Un embajador de Cristo es un funcionario diplomático. Es un representante, ¿verdad? Entonces dice, nosotros somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Amén. Y yo quiero decirte algo y tal vez sonará demasiado difícil, pero yo creo que la verdadera reconciliación en esto vendrá cuando los corazones se reconcilien con Dios. Sí, definitivamente. Es como que cuando esa relación... El humanismo no será la respuesta, sino es importante que cada persona se reconcilie y que sea íntegra y que sea amor, que tenga amor en su corazón para poder ver a otros como Dios los ve. ¿Ibas a decir algo? No, sí, que definitivamente tenemos que reconciliar primeramente nuestra relación con el cielo, y luego nos será mucho más fácil reconciliar todas una de nuestras relaciones que tengamos aquí en la tierra. Incluso el primer mandamiento que el Señor da dice, amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Pero el segundo dice, y amarán a su prójimo como a sí mismos. Entonces yo creo que definitivamente necesitamos tener esa reconciliación en nuestros corazones para poder darnos cuenta que nuestro prójimo tiene el mismo valor que nosotros tenemos. Amén. Veamos cuál es la importancia aquí. Estamos, como te decía, estamos viviendo tiempos críticos, estamos viviendo
tiempos donde hay división y estamos viviendo también conflictos raciales y queremos ver cuál es el papel de la iglesia. Opresión e injusticia, porque hay una injusticia social, hay una injusticia racial, cultural, hay una injusticia en contra de minorías, ¿verdad? Y lo vemos que no podemos tapar el sol con un dedo, eso está ocurriendo, hay un estereotipo, ¿verdad? El estereotipo es que el hispano es el que trabaja limpiando en la agricultura o limpiando los lugares, ese es el estereotipo. Hay un estereotipo o la generalización del afroamericano, como una generación de un afroamericano joven que posiblemente es un delincuente. Sí, que ya tiene un perfil. Un perfil que es erróneo, desafortunadamente eso es así. Y entonces estas cosas dañan y hay daño en el corazón de las minorías y eso no lo podemos negar, ¿verdad? Pero sin embargo es importante que veamos que en toda la historia eso ha existido. Eso ha existido. Y no estoy justificándolo, claro, ¿verdad? No. Porque lo que quiero decir es que los discípulos le dijeron al Señor Jesús, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Le dijeron, Señor, estaban reunidos, le dijeron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Verdad? Le preguntaron al Señor, ¿qué estaban ellos haciendo? Ellos estaban quejándose de la opresión de Roma. Claro, porque ¿verdad? vivían en porque un el tiempo pueblo en el que judío Roma estaba bajo la opresión del Imperio Romano. También el Imperio eran romano, tratados como ciudadanos de segunda categoría. Correcto. Entonces el Imperio Romano trataba injustamente a los del pueblo de Israel y a todo el pueblo que ellos conquistaron. Los romanos hicieron destrozos cuando ellos llegaron. Cuando uno va a esos lugares, Israel, Turquía, y usted escuchamos oír hablar de los romanos, hablan de que los romanos venían y ellos arrasaban como ellos querían. Y entonces llegaron con Jesús a preguntarle que si era lícito pagarle impuestos a César, ¿verdad? Como que ellos anhelaban que Jesús los hubiera venido a liberar del Imperio Romano. Y ellos no sabían que Jesús tenía una victoria mucho más grande para ellos. Y eso es lo que muchas personas no entienden o tal vez no se les ha revelado, ¿verdad? Sin embargo, veamos, dice que el Señor le dijo, restaurarás en este tiempo a Israel. Y Jesús les dijo, a ustedes no les corresponde saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. A ustedes no los kairos y los cronos. Pero les dice algo interesante. Y les dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta aquí que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, ustedes están pensando en las cosas terrenales. En este territorio nada más. ¿Verdad? En sus derechos humanos, en sus derechos temporales. Pero vendrá el tiempo donde ustedes serán llenos del Espíritu Santo y van a ser mártires, van a sufrir por esto, van a llevar un mensaje, van a ser testigos de lo que yo tengo y que el Espíritu Santo fue enviado para consolar y también fue enviado para guiarnos hacia toda verdad. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para esto, ¿verdad? No sé si tienes algo más que aportar en esto, pero me dices, pero a mí me enseñaron hace un tiempo, y yo lo digo, los discípulos escucharon esta palabra, mas no entendieron a fondo esta palabra, porque se quedaron en Jerusalén. Vino el Espíritu Santo, vinieron las lenguas, vinieron la llenura de Dios, y se quedaron en Jerusalén por un tiempo. Del capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 8. Y te acuerdas que nos enseñaron, si tú no obedeces Hechos 1:8,
te va a suceder Hechos 8.1. Amén. ¿Qué es lo que quieres tú? Y Hechos 8.1 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte aquel día. Y se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, a excepción de los apóstoles. Y entonces vemos nosotros que a Samaria, que tú sabes, he estado hablando de Samaria, donde Samaria es una llave de la Biblia. En Samaria hay algo muy particular y era como un puente. Y nosotros los hijos de Dios debemos ser eso, debemos ser un puente. No debemos de ser barreras, sino que tenemos que ser un puente. Y creo que Dios nos ha mandado a esto, a entender a las personas por qué se está dando esto. Pero no los prejuzguemos con nuestras ideologías que nos han enseñado, ni prejuicios que podamos tener, sino tratemos de entender y ponernos en los zapatos para poder ver cuál es el dolor que ellos están teniendo, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Después de todo, incluso la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de reír con aquellos que ríen y llorar con aquellos que lloran, ¿verdad? Entonces creo que eso es parte de mostrar esa empatía y necesitamos ser de esas personas que entremos en ese sentir, no solamente con lo que está sucediendo ahora y a través de esta explosión que se ha dado. Yo creo que, como tú decías, pastor, en medio de todo, Dios ha permitido esto y tiene un plan especial en todo esto para que de alguna forma haya un despertar y un abrir los ojos a muchas realidades que se dan y a cosas que tal vez se han quedado así como que, bueno, si mientras no me toque a mí, no importa, pero le toca tal vez a personas que conocemos, claro, personas que pues tenemos hijos y tenemos miembros de la iglesia o amigos de miembros de la iglesia que un día, precisamente el día de ayer, estaba hablando con una amiga que su yerno es una persona afroamericana y ella me decía que no hace mucho tiempo él había entrado a un Starbucks con uno de sus amigos y al salir de ahí, a pocas millas de distancia de haber salido de ahí, unos policías que habían estado también en el Starbucks los pararon and they searched them porque andaban buscando a alguien que había involucrado. Entonces son cosas que quizá a nuestros hijos no les han pasado, pero les está pasando a personas que nosotros conocemos. Entonces es algo muy, muy importante que nosotros debemos de saber que la estrategia del enemigo es de que él vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Y nosotros tenemos que ser partícipes de esa vida en abundancia. Tenemos que ser partícipes no solamente para nosotros, sino para las personas que están alrededor de nosotros. Y definitivamente creo que como iglesia, como cuerpo de Dios, no podemos estar ya más simplemente evadiendo estos temas, sino que es importante hablarlos y, como lo decíamos incluso el martes pasado, es importante hablarlos en nuestra casa con nuestros hijos. Porque si vamos a ser honestos, yo sé que en la iglesia en la que nosotros estamos, el 90%, 99% de las personas son latinas. Tenemos muy pocas personas de diversidad de otras razas. Pero aún dentro de nosotros, los mismos latinos, también tendemos a hacer bromas, chistes y cosas que tal vez oímos a nuestro abuelo decir, oímos a nuestros padres decir y se han pasado de generación en generación y no nos damos cuenta el daño que puede hacer a otra persona. Así es, definitivamente. Ahora, volviendo a lo que estaba hablando, ¿qué tiene que ver Felipe y los apóstoles y el Espíritu Santo con lo que es este problema que hay ahora? Pues veamos qué sucedió. Dice la palabra que Felipe descendió por la persecución, descendió a la ciudad de Samaria y en ese lugar les empezó a predicar a Cristo. Y entonces las multitudes unánimes empezaron a recibir lo que Felipe traía.
prestaban atención a lo que Felipe decía y veían las señales y oían lo que Felipe les expresaba. Y dice la palabra que los apóstoles tuvieron que, de escuchar lo que estaba pasando en Samaria, tuvieron que ir a Jerusalén para ir a ver qué estaba sucediendo. Y había un avivamiento impresionante. Había algo grande que Dios estaba haciendo. Era algo muy, muy, muy peculiar. Pero fíjate, Erika, que viene y entonces un ángel del Señor, dice la palabra en Hechos, que un ángel del Señor le habló a Felipe, ¿verdad? Y le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Este es un camino donde hay un desierto. Y entonces Felipe fue. Me imagino Felipe tal vez pensó, voy a ir a un lugar donde hay otros, aquí hay 1000, me va a llamar Dios a otro lugar donde hay otros miles y miles de personas. Y entonces dice la palabra que en ese lugar había un eunuco que venía de Etiopía, ¿verdad? Era una persona que había llegado de África, ¿verdad? Y era una persona, era un alto oficial de ese lugar, de la reina de los etíopes, y estaba encargado de los tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar, pero él no sabía, él no entendía la profecía, había algo que él necesitaba. Y entonces vemos a un Dios que mueve a un siervo llamado Felipe, donde habían miles y miles de personas, para que ese viniera donde estaba esta persona que tenía origen de África, Etiopía. Su color de piel no era del mismo color de piel de los hebreos, posiblemente, o el color de David, ¿verdad? Sino que dice que era de allí. Entonces, ¿qué quiero poner en esto? Quiero poner que hay un Dios que a Él ama tanto a las personas sin importar el color de ellas, sin importar la situación que hayan pasado, el estrato social que hayan podido pasar. Dios ama al pecador y tanto ama al rico como al pobre. Tanto ama así dice la palabra, al libre, al esclavo. No hay griego ni judío. Y lo vamos a ver ahí. Entonces, pero lo que yo te comentaba es de que yo veo cómo a Felipe lo ascienden. Porque no es el número el que cuenta, sino es obedecer a Dios. Y la voluntad de Dios era de miles y miles para llegar con un afro, ¿verdad? Una persona de África que vale mucho, vale mucho. No estoy bajando lo que Felipe hizo, sino Felipe fue llevado a otro nivel. Y dice la palabra que Felipe hace que le enseña la escritura. Este hombre es bautizado. Y después de ello, dice la Biblia que a Felipe se lo llevan arrebatado. El Espíritu lo arrebata. Cumplió su condición. ¿Verdad? Exactamente. Y después fue a predicar a otro lugar. Pero ¿qué te quiero decir? Que el ir a predicarle a esta persona elevó a Felipe a otro nivel. ¿Por qué? Porque Dios ama y no hace acepción de personas. Sin embargo, vemos también un Moisés que su esposa no era de la misma raza que él y fue menospreciada por sus hermanos, tanto por su hermana Miriam, como por Aarón. Y dice la palabra que por haber murmurado contra Moisés, porque se había casado con una persona que no tenía el mismo color de su piel, a estos, a Marta o Miriam, ¿verdad? Le cae lepra y tiene que irse fuera del campamento. Entonces hay una lepra que se llama discriminación y que se puede dar incluso en el pueblo de Dios. Claro. Y por eso nosotros tenemos que hablar sobre esto y entender, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado a reconciliación. Y nosotros vemos, pastor, de que la palabra del Señor dice que varón y hembra los creó, a su imagen Él los creó. Y la imagen
de Dios no es una imagen que se estampa como un sello solo en personas de ciertas características de pelo, de ciertas características de piel, o de ciertas características de estatura, o de ciertas características de color de ojo. La imagen de Dios es tan infinita, es tan incomprensible, que el Señor escogió todas las posibles variaciones que podían haber, pero en cada una de las razas está, bueno, somos una raza, la raza humana, pero en cada una de las etnias el Señor puso su imagen. El Señor puso su imagen en cada uno de nosotros, y así hemos sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Amén, amén. Definitivamente que Dios está haciendo algo y está moviendo algo a despertar. Las personas están despertando. Y vemos nosotros, Erika, que el Señor quiere hacer algo con nosotros y quiere hacer algo con sus hijos. Sin embargo, tenemos que ser bien claros a lo que la palabra dice, ¿verdad? Y la palabra dice que nosotros debemos de poner la mirada en las cosas espirituales, no en las cosas terrenales. Y creo yo que todo esto podremos tratar de, si tú te das cuenta, las diferentes manifestaciones que han habido, desafortunadamente, en estas manifestaciones no podemos negar que también hay gente que se aprovecha de esto para poder dañar la propiedad de personas y para poder y robar, ¿verdad? Entonces esto realmente, ¿cómo se ve esto ante los ojos de Dios? No estoy condenando que alguien tenga la libertad de expresión, como en este país se tiene, es un derecho, pero que se haga de la mejor manera, ¿verdad? O sea, tenemos que poner un equilibrio en todo esto. Y yo creo que es importante nosotros entender que nosotros verdaderamente lo que queremos es que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, yo creo que el asunto en esto es que como el mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando iba saliendo de Egipto, dice que hubo muchedumbre que se infiltró dentro del pueblo de Dios. Hubo gente que se infiltraron, que no eran del pueblo de Dios y que a veces hacían cosas que no tenían que hacer. Y vivimos también en una sociedad donde lo que vende es lo sensacionalista, ¿verdad? Entonces, porque hay probablemente muchas manifestaciones pacíficas, muchas manifestaciones que se ven en las cuales se han dado vigilias, en las cuales se han dado con cantos, en las cuales se han dado respetando muchas cosas, en las cuales incluso fuerzas de la autoridad se han unido a ellos, y a veces a eso no se le da tanta publicidad como se le da a lo otro, ¿verdad? Pero el fondo de todo esto es que antes de que haya una transformación social, tiene que haber una transformación en nuestros corazones, de ambos lados, tiene que haber una transformación en nuestros corazones. Y creo que esto lo que ha venido a levantar es precisamente eso. Ha venido a levantar ese deseo en nuestros corazones para que las cosas se vean a la manera que Dios las ve. Y quizá a mí me daba mucha... En todo este tiempo que hemos estado escuchando las noticias y todo eso, porque se suben tantas cosas de tantas gentes, ¿verdad? Y yo tengo que ser bien honesta, bien abierta con ustedes, de que llega un momento en el que llegan a bombardearte de tanto lado que uno ya a veces no sabe ni qué creer. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos y poner filtro y chequear los facts, porque a veces solamente se repostean o se repiten cosas que tal vez no son 100% accurate, ¿verdad? Y por ejemplo, alguien me decía a mí, sí, es que los pastores no hablan de estas cosas porque tienen temor a que se les vayan los diezmos. And I'm like, eso es un prejuicio también, eso es una discriminación que los pastores llevan, porque miran a un pastor y creen, este es un robadinero, este es un robadinero. Ese también es un prejuicio.
Ese también es, así como hay perfiles, prejuicios raciales, prejuicios culturales, también hay prejuicios de esa forma. Entonces yo me ponía a pensar, realmente no es esa razón. Nosotros no tenemos una iglesia de blancos, let's be honest, no tenemos una iglesia de blancos. Entonces no tenemos por qué estar con pena de que la gente va a dejar de diezmar o va a dejar de ofrendar si se está hablando de una situación de estas, ¿verdad? Así Estamos es. hablándolo a la luz de la palabra, pero es importante porque también estoy consciente de que hay nuevas generaciones. Estamos en medio de una generación milenial y la nueva generación que viene detrás de ellos, que sé que es una generación que se apasiona mucho por este tipo de cuestiones, por este tipo de situaciones, y tienen el poder del social media, ¿me entiendes? Ellos abarcan todo eso. Entonces, a nuestros jóvenes, yo les quiero decir que bueno que sean apasionados en estos issues, en estas cosas, pero infórmense bien y hagan las cosas que valen la pena hacer, más que estarse dividiendo entre unos y otros o juzgando a una persona porque hizo esto o porque no hizo lo otro. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es unirnos, pero con un buen propósito. Cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar, el Señor Jesús les dijo: vosotros orad de esta manera, Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro, primero enseñando que tenemos un Padre y que somos hermanos, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero viene algo importante que le dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. ¿Verdad? Que lo que Dios, lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a ellos, la solución no va a venir de acá. La solución no va a venir de las buenas intenciones que ustedes tengan. La solución va a venir en el momento en que el reino sea implantado en los corazones de las personas, ¿verdad? Y todos anhelamos, ¿verdad? Alguien decía, las elecciones van a arreglar, the elections will fix this, ¿verdad? Una elección política va. Te garantizo, Erika, y le garantizo a aquellos que me estén escuchando, que la elección política no va a solucionar los problemas. El único que solucionará los problemas se llama Jesucristo. Y la gente está en todo su derecho de votar, sí, y de ver los récords que se han dado anteriormente y decir, bueno, si no es esta la dirección en la que queremos ir, nos vamos en otra dirección, pero no pongamos nuestra confianza en el hombre. Y otra cosa que quiero realmente decirlo acá, porque siempre lo he compartido y quiero decírselos a todos. No a la política en la iglesia, ni la iglesia en la política. Así es. Nosotros, nuestra función va más allá de la política. Nuestra función va en salvar a las personas. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser como los discípulos o los del pueblo de Israel en ese tiempo, de pelear contra el César, de los enemigos romanos, porque hay enemigos mucho mayores que ellos. Es un sistema mucho más grande que va en contra de la voluntad de Dios. Y ese es mi verdadero enemigo. Sin embargo, yo creo que cuando yo me alineo al reino de Dios, cuando yo me alineo a la voluntad del Señor, el Señor empieza a trabajar en mi corazón y empieza a bendecir mi familia, empieza a bendecir mi matrimonio, y yo voy a bendecir y voy a ser testigo, voy a reflejar una bendición de Dios a otras personas, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros lo digamos, porque muchos creen que las cosas se van a solucionar aquí y que todo va a ser paz y seguridad, y ciertamente vienen eventos donde será paz y seguridad, pero sabemos que esa paz y seguridad es temporal, no es la verdadera paz como el mundo la da, sino la verdadera paz es la paz que da el Señor Jesucristo. Pero sí, Dios nos ha mandado a hacer bendición en los lugares donde estemos. Y por eso tenemos que hablar de esto, por eso tenemos que ver esto y examinar esto, ¿verdad?
nosotros tenemos que entender que Dios no hace excepción de personas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 29, si tú lo puedes leer. Capítulo 5 y versículo 9, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amén. Yo creo que ese es el ideal del Señor, ¿verdad? Lo que Él decía, que sea como es así en el cielo, que sea aquí en la tierra. Y ahí nos están pintando prácticamente una fotografía de cómo es el cielo. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, unánimes, ¿verdad? Por eso es de que es importante que nuestros corazones cambien. Por eso es que es importante que tengamos estas conversaciones, porque nosotros hemos visto incluso películas, ¿verdad? Que se llevan a cabo con este cierto de línea, poniendo una luz en lo que son los perfiles raciales, especialmente en contra de Black Lives y cosas así. Y muchas veces nos damos cuenta que esto ha sido pasado de generación en generación, en generación en generación. Incluso si vamos a ver la historia, no hace ni 3 generaciones en el que la esclavitud era legal en este país todavía y en el que las personas compraban a otras personas. O sea, no hace mucho tiempo. Si ponemos a vernos el timeline de toda la historia del mundo y la historia de lo que estamos viviendo aquí, realmente no hace mucho de que eso pase. Entonces es un sentimiento que viene arraigado muchas veces a los corazones y que en medio de todo este caos, en medio de todo esto, sé que habrán personas que nos están escuchando y estarán pensando de otra forma, pero una cosa sí te puedo decir, nosotros no venimos a imponer nuestra forma de pensar a ustedes, y tampoco nos ofendemos de escuchar su forma de pensar. Yo creo que lo que más debemos de aprender en estos tiempos es de que tenemos que aprender a agree to disagree, but still love each other, ¿me entiendes? A saber que podemos estar en un acuerdo en que tú estás en desacuerdo conmigo y yo estoy en desacuerdo contigo, but I still love you. Sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi familiar, sigue siendo mi hermano en Cristo, aunque tú seas participante de un partido político y otro sea participante de otro partido político, aunque uno sea participante de esta corriente, aunque otro sea participante de esta otra corriente, no nos dejemos dividir, porque yo creo que lo último que necesitamos en estos momentos que estamos pasando de una pandemia con una enfermedad es tener una pandemia de división dentro de nuestros corazones y dentro de nuestros hogares. Así es, definitivamente. Y tenemos que ver que el Señor Jesucristo es la respuesta, porque la misma palabra nos dice, tú me preguntabas, ¿por qué antes se permitía la esclavitud? ¿Verdad? Porque eso sucedía y no lo entendíamos. Pero nosotros podemos ver ahora que Jesús vino a cambiar esto, ¿verdad? Y que en Jesucristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ¿verdad? Ya no hay gentil, ¿verdad? Porque los gentiles eran catalogados como ciudadanos de otra categoría. Ya no hay blanco. Recuerda que Jesús estaba en el extranjero, en la ciudad de Sidón, y había una mujer, una sidofenisa, que le estaba pidiendo que le ayudara, que su hija estaba atormentada. Y dice la Biblia que Jesús le dijo algo muy duro. Ah, sí. ¿Verdad? Yo siempre he dicho de ese pasaje que gracias a Dios no me tocó a mí. Imagínate, porque fue una respuesta muy fuerte. Jesús le dijo, no es correcto que el pan de los hijos se lo demos a los perrillos, ¿verdad? Imagínate que alguien te llame de esa manera. Y esta mujer viene y le dice, sí, Señor, pero de las migajas que tiran, que caen de la mesa de los hijos, comen, los podemos comer. Y Jesús se sorprendió de la fe de esta mujer. Y le dio a ella bendición. Y en ese momento su hija fue sana. Su hija fue sana. Claro, era otra dispensación
y ahora es la dispensación de la gracia. Por eso la palabra misma nos enseña que estamos viviendo nosotros en los mejores tiempos. Por eso la Biblia le fue revelada a los profetas que ellos no se predicaban a sí mismos, sino que se predicaban acerca de nosotros, de las glorias que iban a venir después del padecimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces debemos entender que Jesús vino a marcar la diferencia, vino a marcar un cambio. Pero tenemos que entender también que lo que es nuestra raza se va a acabar, porque llega un tiempo donde dejamos de existir en esta tierra. Y nuestra ciudadanía verdadera es la ciudadanía celestial, es nuestra ciudadanía eterna. O sea, aquí lo importante es que veamos y enfaticemos las cosas en lo eterno, definitivamente en lo eterno. Vamos a continuar, no sé cómo estamos de tiempo. Todavía tenemos un tiempo. Vamos a seguir hablando de esto si tienes algo más. Y queremos bendecir si alguna persona tuviera alguna pregunta, puede enviárnoslas por nuestras redes sociales. Y si no lo podemos contestar hoy, lo haremos en un futuro cercano, porque vamos a seguir platicando sobre esto, vamos a seguir hablando sobre esto. Y creo que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar como con los ojos tapados por nuestra mano o metida en nuestra cabeza, como lo dije, ¿verdad? Como el avestruz, y que como no es de tu año, no te hace daño, ¿verdad? Verdaderamente, yo recuerdo que cuando empezó a hablarse sobre el coronavirus, ¿verdad? Muchos se burlaban, ¿verdad? El víctima del corona, y había una persona que estaba porque hay una cerveza en México que se llama Corona, y una persona que estaba ebria tirada en la calle decía víctima del corona. Sí, se hacían ¿verdad? chistes de eso. ¿Cuántas personas que bromearon con eso perdieron un ser querido? Y eso ya no es broma. Eso ya no es broma, eso ya es algo. ¿Cuántas personas discriminaron a personas asiáticas? Exacto. Cuando empezó a entrar lo del virus también. Exacto. Ellos fueron parte de esto también. Bueno, y lo que te digo, hasta que no, por eso queremos entender a las personas que han sido oprimidas y han estado afectadas por esto. Por eso queremos decirles, queremos escucharles, queremos tener conversaciones sobre esto. Estamos abiertos a lo que ellos están pasando, ¿verdad? Porque quizá también tengamos que tomar ciertas responsabilidades como padres de familia, como líderes en cualquier lugar donde estemos, es el qué hacer. ¿Qué hacer entonces exactamente. Ahora me refiero al qué hacer, definitivamente. Lo primero que tenemos que hacer, y quiero decírselos a aquellos que nos están escuchando, y me lo digo a mí mismo y te lo digo a ti, y lo tenemos que hacer lo primero es examinar nuestros corazones. Exacto. ¿Verdad? Examinar nuestros corazones y ver si hay algo de esto que no está en la voluntad de Dios, que es opresión, que es racismo, que es un complejo de superioridad, si esto lo tenemos en nosotros, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo, ¿verdad? Si tenemos discriminación contra una raza, ¿verdad? Si hay discriminación, esto no es un problema solo de Estados Unidos. No. Este es un fenómeno mundial. Claro, ¿verdad? en Guatemala lo tenemos. En Guatemala hay discriminación a las personas de origen indígena. República Dominicana los dominicanos discriminan contra los haitianos. Y los haitianos son seres humanos. Y eso es un subject bien delicado. Si me estás escuchando, hermano dominicano, te amo. Pero si discriminas contra un haitiano, examina tu corazón. Fue comprado con la misma examina tu corazón. Y nosotros, los guatemaltecos, si discriminamos también, tenemos que ver eso. Y crecimos con un estereotipo. Claro. ¿Verdad? Crecimos con esto. Y ¿qué es lo que Dios quiere hacer y trabajar en nosotros?
La palabra ¿verdad? del Señor dice que Él no hace acepción de personas. Entonces las acepciones de personas somos nosotros los que, pero como te decía, pastor, muchas veces son cosas que se aprenden en casa. Son cosas que se aprenden en la casa. Es ahí donde muchas veces nosotros podemos mal enseñar o mal interpretar o tal vez a veces pensamos que no, es que yo nunca le he dicho a mi hija que no se case con un moreno, o yo nunca le he dicho a mi hijo que no tenga amigos morenos ni nada de eso. No es, a veces tal vez no es el mensaje hablado, pero es un mensaje sutil, es un mensaje subliminal, es un mensaje que va para... Y de verdad, aquí yo creo que todos los que estamos escuchando este mensaje, de alguna u otra forma, hemos estado de ambos lados. De alguna u otra forma, alguna vez hemos tenido ese prejuicio, y la verdad es que lo que tenemos que hacer es arrepentir. Prejuicios, ¿verdad? O tal vez han sufrido, ¿verdad? por eso te decía, de uno Claro. o de los otros lados. Pero en el caso de los que tal vez hemos tenido el prejuicio, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y venir delante del Señor y decirle: Señor, verdaderamente perdóname, porque he escudriñado lo profundo de mi corazón y me he dado cuenta de que ciertamente hay algo en mi corazón que a ti no te agrada. Para nosotros, pastor, es fácil entender esto, porque nosotros tenemos a alguien a quien rendirle cuentas, tenemos la palabra del Señor. Claro. Pero quizá hay algunas personas para las que no, aunque en el ambiente en el que estamos viviendo aquí en este país hay mucho evangélico blanco que they raise their hand and they say they are amens y sus aleluyas, pero más sin embargo el racismo está fuerte en sus corazones. Entonces yo creo que es algo que está saliendo a la luz, y que así como eso salga a la luz, que el Señor siga escudriñando las cosas que tienen que salir a luz para que verdaderamente pues esto llegue a tener un mejor resultado. Definitivamente. Cuando damos un consejo es de examinar el corazón. El segundo sería instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos puedan entender el amor de Dios, que ellos puedan ver, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo, lo que está pasando, este caos que está ocurriendo. Y sobre todo, yo creo que el papel más importante de nosotros los hijos de Dios y de la iglesia en este momento es la oración, ¿verdad? La oración es un arma poderosa y tenemos que orar para que el Señor se revele. Tenemos que orar que el Señor sane las heridas. Tenemos que orar que el Señor le dé sabiduría a los gobernantes, independientemente de quién gobierna, porque Dios quita y pone reyes como Él quiera hacerlo. Y a las familias involucradas en todo este involucrar a las familias, educarnos, pero sobre todo orar, la oración, ¿verdad? No solamente lo simbólico de que se ponen de rodillas un lado y se ponen otras rodillas el otro lado, y eso es algo que toca el alma, pero imagínate que verdaderamente todos nos humilláramos bajo la poderosa mano delante del Señor. Y es las palabras que el Señor le dio a Salomón: si se humillare mi pueblo, ¿verdad?, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi y rostro, se volvieren de y se sus arrepintieron caminos, de sus malos caminos, de nuestros prejuicios, nuestras formas de pensar, de nuestras cosas, de ver las cosas no correctas. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y ¿qué dice? Sanaré su tierra. América quiere sanidad, solo Dios la puede traer, solo el Señor la puede traer, solo Jesús la puede traer. Y ese es el mensaje que yo creo que la iglesia debe ser portadora de, ¿verdad? Es cierto, hay que orar para que mejoren las leyes, para que vivamos con paz, para que haya una gracia, y es una bendición. Para que se abran las oportunidades que algunas veces no se abren, ¿me entendés? ¿Verdad? Para que hayan de alguna forma
un sistema mejor en el cual todas las personas puedan tener las mismas oportunidades y que las personas puedan aprovechar esas oportunidades. Amén. Alguien nos está haciendo una pregunta y dice, ¿sería un estorbo el tener una tendencia a discriminar para llegar a ser arrebatados? Dios les bendiga. Yo creo que sí. Claro. Una persona que es racista y que no ha pedido perdón por eso, y la misma Biblia nos lo muestra con María llena de lepra, ¿verdad? Y también ahorita se me venía a la mente aquel versículo que dice que si nosotros decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestro hermano o al que está a la par de nosotros, entonces, ¿cómo podemos amar a Dios a quien ni siquiera hemos visto? Amén. ¿Verdad? Entonces, queremos ver a Dios, queremos ser arrebatados. Entonces, yo creo que todas nuestras relaciones en el plano terrenal tienen que estar a la manera que Dios las ve. Así es. Amén. Yo creo que vamos a orar en este momento, aprovechando lo que decimos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Examinar nuestros corazones. Tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da el sentir, nos guía a toda verdad, nos muestra cuando hay algo que no está correcto. El Espíritu Santo es la luz, el Espíritu Santo es el tribunal del Señor en nosotros. Recordemos que tenemos 3 tribunales que vamos a tener que afrontar. El tribunal del Padre al final, para salvación eterna, el tribunal de Cristo, donde ya sea que vamos a ser recompensados o vamos a ser castigados, el bimá, el juicio del Señor, y tenemos ahora al Espíritu Santo, la cena del Señor. Por eso la celebramos, no es una costumbre, es una ordenanza que el Señor ha mandado para que nosotros verdaderamente veamos cómo estamos caminando. Yo creo que es importante que nosotros lo hagamos. No sé si nos están haciendo una pregunta. Dice esta pregunta, muchos pastores están hablando de que todo esto ya es un patrón del cual los gobiernos están manipulando a la humanidad, en caso de las iglesias también sacando todo un pueblo de las iglesias. No sé si se refiere a esto del coronavirus. Yo veo, yo tengo que ver esto tal vez no es algo del tema, ¿verdad? Perdón, ¿te podía repetir la pregunta? La pregunta es de que la pregunta venía, alguien decía, hay pastores que están hablando que esto es un patrón, que los gobiernos están manipulando a la humanidad y en caso de las iglesias también sacando a todo un pueblo de las iglesias. Verdaderamente no entiendo muy bien la pregunta, si eso se refiere al virus que está pasando. Yo como científico y como médico, yo entiendo las medidas que se tomaron de que del distanciamiento social. ¿Por qué? Porque había que parar la contaminación por los débiles. Había que pararla para aquellas personas que son de alto riesgo. Entonces entiendo, sin embargo, puedo entender también que esta es una de las señales de que estamos viviendo tiempos finales, ¿verdad? Tiempos finales que no han tenido precedente, donde estamos siendo probados y Dios lo está permitiendo. Creo que esa pregunta también va un poco en la línea de que por los medios sociales siempre se dan esas teorías de la conspiración, ¿verdad? De que no, que esto es algo fabricado, que esto no se dio de esta forma. Y creo que esa es una de las cosas que otra de las cosas que como iglesia, como familias debemos hacer. Debemos informarnos bien y ver que las bases o las fuentes de donde estamos recibiendo alguna información no sean fuentes que vayan
con cierta tendencia, ¿me entendés? Porque muchas veces eso es lo que sucede. Y si usted está afiliado o registrado a cierta tendencia, eso es lo que le van a estar dando en su feed, ¿me entiende? De eso se va a estar alimentando constantemente. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos y chequear los facts, porque a mí si alguien me dijo que había un video por ahí rondando, que esto de la muerte había sido algo prefabricado, entonces realmente son cosas que las estrechan demasiado de la realidad. Hay un funeral que se está dando el mismo día de ahora y cosas que prueban lo contrario. Aquí en Estados Unidos hay policías, en un mismo estado pueden haber policías con 3, 4 diferentes uniformes porque pertenecen a un diferente distrito, a un diferente condado, otros son estatales, otros son de la policía de tránsito. Entonces, pero es fácil que en nuestros países a veces esas teorías de la conspiración se den y la gente se las crea. Yo creo que bottom line, pase lo que pase, nosotros tenemos que continuar orando, clamando, examinando nuestros corazones y como alguien decía, realmente el racismo es un pecado, más que cualquier otra cosa es un pecado. Y todo pecado tiene que ser puesto delante del Señor y va a ser probado por el fuego. Toda obra de nuestras vidas va a ser probada por el fuego. Yo creo que por falta de conocimiento el pueblo perece y creo que tenemos que informarnos y porque la internet puede ser un medio donde te pueden bombardear con muchas cosas ciertas, pero también te pueden bombardear con cosas con basura, ¿verdad? Que no es cierto, mentiras. Y yo creo que lo importante aquí es ver las bases. Te lo digo porque por experiencia, no solamente en el campo de la escritura, porque cuánto mensaje hay que uno dice, y qué barbaridad es lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque no lo va a comprobar a la palabra de Dios. Pues seamos así con cada cosa que nos hablan y que nos dicen. Claro. Nosotros no podemos dejarnos de llevar por cualquier rumor, sino que tenemos que comprobar las cosas, ¿verdad? Comprobarlas y verlos, las cosas que tenemos que verlas. Ahora, alguien nos está preguntando, si fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y ahora somos el templo y morada del Espíritu Santo, entonces el que discrimina está en contra de la verdad de Dios. Es obvio, ¿verdad? Sí, es obvio. La discriminación no es de Dios. Dios no hace excepción de personas. Dios incluso le decía a Israel que tuviera misericordia, que ayudara al extranjero, ¿verdad? Que ayudara a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Incluso en Isaías se habla del ayuno que el Señor escogió, ¿verdad? Y que era darle pan al hambriento, de ayudar a cubrir al desnudo y todas estas cosas. Es importante que nosotros examinemos cómo está nuestro corazón. Y eso es lo primero, examinar nuestro corazón. Yo le decía a una de mis hijas de que está bien que seamos, que nos interesemos en una justicia y que tratamos de hacer el bien, pero tengamos cuidado que no esté afectado nuestro corazón que por no lo que entre estamos amargura, viendo, ¿verdad? Sí. Porque dentro de nuestra iglesia nosotros tenemos a un policía que Dios lo acaba de honrar con una acción que él hizo maravillosa. Él le salvó la vida a una persona, arriesgando él su propia vida. Y no era que él estaba de turno, sino fue fuera del turno. Y entonces él nos compartía y nos decía que por un policía se hace un estereotipo de que todos los policías son racistas. Y en el departamento donde él está, es un lugar donde la gran mayoría, el distrito donde él está, la gran mayoría es de raza afroamericana. Y entonces ellos están educados para no tener ese sesgo o bias, ¿verdad? En contra, y esa discriminación. Así que le damos... Mira, pastor, y tampoco la solución, como escuchaba alguien decir, la solución es cuando quiten a todos los policías, ¿verdad? Tampoco la solución, una porque anarquía, se necesita orden, ¿verdad? No, es un desorden. Se necesita orden. Se necesita el orden. Una autoridad. Y la palabra del Señor habla de que las autoridades son establecidas por el Señor. Claro. Y seguridad, ¿verdad?
y se necesitan jueces, se necesitan todas esas cosas. Sin embargo, yo creo que el Señor, le pedimos al Señor la gracia, ¿verdad? Creo que necesitamos su gracia, definitivamente. Pastor, una cosa ya casi para terminar que solamente quería mencionar es de que no podemos negar de que probablemente alguien sí tuvo una mala experiencia con una persona de cualquier otra raza, ¿me entiendes? Claro. Quizás sí has tenido una mala experiencia, como has tenido una buena experiencia con una persona de la raza afroamericana, por decirte algo. Entonces, yo creo que o blanca también. O blanca también. Entonces, debemos de tener el discernimiento en nuestro corazón y poder quitar aquellas cosas que una persona nos hizo para no generalizar y enfocarnos en las cosas buenas. De que yo sé que hay más gentes buenas que más gentes que andan buscando precisamente hacer el daño, ¿verdad? Entonces, que como dice la palabra del Señor, dentro de lo que esté en nuestras posibilidades, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Así es. Porque a su debido tiempo, si no desfallecen, recibirán la recompensa. Amén. Entonces, sé que por experiencia propia a veces nos ha pasado nos ha tocado pasar por cuestiones así difíciles, pero tenemos que venir esto y ponerlo delante del Señor y continuar orando, continuar haciendo el bien y convirtiéndonos en esos puentes, en esos bridges y no cerrándonos. El otro día que fuimos a un lugar a comprar tacos, estábamos esperando a que salieran a dárnoslos y estábamos enfrente de una cancha de tenis y mirábamos a un grupo de personas de la India. Todos ellos se miran y empezamos a tener esa conversación, como algunas veces no es que tampoco nos discriminen, pero nosotros tendemos a sentirnos cómodos o a buscar a la gente que they look like us, they talk like us, they eat like us, ¿verdad? Se miran como nosotros, hablan como nosotros y comen como nosotros. Y me llamaba mucho la atención que estaban los esposos, las esposas y los niños, todos ellos de una mente, como cuando nosotros los latinos nos juntamos todos juntos por otro lado y así. Entonces, sabemos que hay cosas que nos atraen a los unos a los otros. Claro. Pero creo que si Dios nos trajo a este país, que es como una olla de caldo donde hay de todo, ¿verdad? De todo adentro, un sancocho de 7 carnes, de todo tipo hay ahí adentro. Yo creo que el Señor lo hizo precisamente para eso, ¿verdad? Quizá haya gente que está en tu vecindario o en la cuadra de tu casa que nunca has compartido con ellos, que ni saben que eres cristiano y que tal vez el Señor está permitiendo esto con un propósito. Amén. Terminemos orando y vamos a dar gracias al Señor. Y quiero invitar, si hay alguna persona que necesita entregar su vida a Jesucristo, hoy es un día de oportunidad. La única y verdadera solución a tus problemas será una relación con Jesús. Y vamos a orar juntos y quiero que ores conmigo. Y después vamos a orar para que el Señor nos permita reflejar a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, puedes decirle ahora, si estás entregando a Jesús o estás reconciliando en este momento, solamente repite conmigo: Padre, perdóname, soy pecador. Yo necesito tu perdón, necesito tu gracia y en este momento yo me entrego a ti, me rindo a ti y espero, Señor, que tú hagas tu obra en mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme, te recibo como mi Señor y mi Salvador y recibo tu salvación. Gracias, Señor, por perdonarme, me alejé de ti, pero hoy reconcilio y hoy regreso a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oramos juntos todos. Sí, Padre. Y te pedimos, Señor, por esta nación. Señor, nos unimos, te pedimos, Padre, Señor, pueblo, por los corazones Jesús, que han Señor. estado golpeados, Sí, amargados. Señor, Padre, por favor. Trae consuelo. Trae consuelo, Señor. Bendecimos, Trae paz, Señor. Bendecimos Padre, sana, a los papito, en el nombre de anglosajones. Jesús, Padre Bendecimos, Santo, en el nombre de Señor, Jesús. a los afroamericanos. Bendecimos a los latinos, a los asiáticos, toda minoría. Y todos, Señor. Todos. En el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos la necesidad. En el nombre de Jesús. Y ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos, Señor, la bendición. Oramos por las autoridades. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ponemos en tus manos todo, Señor. Te pedimos que venga sanidad.
Padre, te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy venimos humillados delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por quizá los pecados que heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros, Señor, en el nombre de Jesús. La vana manera de vivir, la vana manera de actuar, la vana manera de ver muchas cosas, Señor, la vana manera de discriminar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, sí, Señor, y te pedimos que sanes esta tierra, Señor, que sanes primeramente nuestros corazones, Señor, aleluya, y que puedas sanar la tierra. Padre, te pido que estas conversaciones, Señor, no vengan a ser una vía de confrontamiento, Señor, ni de agresión, sino que vengan a ser, Señor, como un puente, Padre, en el nombre de Jesús, donde pueda venir la sanidad, Señor, que solamente puede venir del cielo. Danos la gracia, pon la gracia en nuestras palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Pon filtro en nuestros oídos, Señor, y en nuestros ojos para las cosas, las noticias que vemos, los feeds que nos llegan, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que podamos alinear nuestros corazones al tuyo, Señor, porque tú amas, Señor, y dice que aún siendo nosotros pecadores, tú nos amaste, Señor, y tú no haces acepción de personas, Señor. Tú nos amas como somos, Señor. Hemos sido creados, cada uno de los seres humanos, Señor, hemos sido creados a tu imagen y a tu semejanza, Señor, y queremos reflejar tu gloria, Padre. Haz desaparecer de nosotros, Señor, toda lepra de racismo, Señor, toda lepra que pueda estar, Señor, en nuestras venas, Padre, en el nombre de Jesús, en nuestros vocabularios, Señor, en nuestras conversaciones, en los chistes, en los memes que se miran, Señor, en el nombre de Jesús, en el internet. Padre, que no seamos partícipes de esas cosas, Señor. Te pido por nuestra juventud, Señor, que se levanta tan radical, Señor, a favor de este tipo de causas, Señor, que también se levanten radicales por la causa de Cristo en los corazones de aquellos que lo necesitan, Señor, de aquellos que no lo tienen, Padre, en el nombre de Jesús. Que la bandera de justicia, Señor, que nosotros levantemos sea tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos, Señor, a las familias, Señor, que tienen hijos, Señor, adolescentes, Señor, niños afroamericanos, jovencitos, Señor, que llevan ese temor en sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, haznos abrir nuestros ojos, Señor, y poder entender, Señor, el estigma, Señor, lo que ellos llevan, Padre, y los elevamos, Señor, en oración, Padre, y te pedimos que los guardes, Señor. También te pedimos por los corazones de aquellos, Señor, que están en autoridad, Padre, en el nombre de Jesús, para que sus corazones sean, Señor, tocados por tu luz, Padre, y puedan ver, Señor, la otra cara de la moneda, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, y confiamos y esperamos en ti. Gracias, tú eres fiel, Señor. Gracias, mi Dios amado. Ministramos al Señor un canto. Que Dios bendiga tu vida en el nombre poderoso de Jesús.